bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, estimados amigos de la Universidad Tecnológica de México? En esta ocasión vamos a empezar con una serie de videos en la cual haremos un complemento muy importante sobre su asignatura, que es medios alternos de solución de controversias. En este video complementario, que como les mencioné en la sesión, no va a tener como tal una evaluación en la clase, pero sí es un complemento importante para su formación como juristas. Estimados amigos, vamos a tratar temas fundamentales en este video, como son los conceptos que conforman la teoría general del proceso. En general, nos vamos a basar en los conceptos de Cipriano Gómez Lara, que es un autor muy importante, un científico fundamental para la teoría general del proceso. Hablaremos del tema de la jurisdicción, desde su origen etimológico hasta su concepto. Hablaremos de los elementos que la conforman, como son la notio, la vocatio, la juditio, la coertio y la executio. También hablaremos sobre la competencia y distinguiremos las principales diferencias que existen entre jurisdicción y competencia. Definiremos nosotros qué entendemos por competencia en un sentido amplio y qué tenemos por competencia en un sentido estricto. Y cuando hablemos en un sentido estricto, hablaremos de los criterios que van a definir a la competencia. Por otra parte, tenemos que hablar de los factores que integran la competencia, como son la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Por otra parte, es importante mencionar el tema del proceso. Y vamos a distinguir dos puntos fundamentales, como son proceso y procedimiento, continuando con otros conceptos que son término y plazo. Vamos a marcar cuáles son las principales diferencias entre estos dos conceptos, continuando con la cuestión de la acción procesal y la excepción procesal para definir lo que es la litis. Continuando con esta breve exposición, nosotros hablaremos sobre las partes y los sujetos procesales. Sobre las partes hablaremos específicamente del actor y del demandado. Y cuando hablemos de los sujetos procesales, vamos a hablar de las partes que van a intervenir durante el desarrollo de la secuela procesal. Otro punto fundamental que nosotros vamos a desarrollar son las clases de juicios que se pueden desarrollar, como son los de conocimiento, los ejecutivos, los cautelares, los plenarios, los sumarios, los ordinarios, los especiales, los de mayor cuantía, los de menor cuantía, los escritos, los orales, los singulares, los universales. Para concluir nuestro estudio, nosotros analizaremos las fases que integran el proceso, mencionando la fase preliminar, continuando con una fase expositiva, seguimos de una fase probatoria, continuamos con la fase decisoria, hablamos de la fase impugnativa y concluimos con la fase de ejecución. Estimados amigos, estos son los puntos que nosotros vamos a desarrollar durante este video, esperando que sea realmente de gran importancia para su formación profesional. Entonces vamos a compartirles la siguiente presentación para que iniciemos nuestra exposición, estimados abogados. Muy bien. Para empezar, nosotros vamos a distinguir en primer lugar el elemento de la jurisdicción. Cuando hablamos de la jurisdicción, la vamos a entender en un sentido etimológico, en la cual vamos a referir los siguientes vocablos latinos que la van a conformar. En primer lugar, nosotros hablaremos del elemento del jus. El jus es un elemento que nosotros vamos a distinguir como el derecho. El derecho que de alguna manera va a ser este cuerpo normativo que era creado por los magistrados y que la finalidad que tenía era regir la vida de los ciudadanos en el Imperio Romano. Por otra parte, tenemos el dicere, que es un verbo latino que significa declarar. Entonces, la comunión entre la palabra jus y la palabra dicere conformaban la jurisdictio, que significaba dictar el derecho, pronunciar el derecho, manifestar el derecho,
declarar el derecho. Por otra parte, ya un poco en tiempos más modernos, nosotros consideramos que la jurisdicción va a consistir en la facultad soberana del Estado que va a decidir con fuerza vinculante una controversia que las partes les van a plantear. Entonces, estos son elementos fundamentales que van a integrar nuestra teoría general del proceso. Muy bien, una vez señalando lo anterior, vamos a continuar nosotros señalando lo siguiente, estimados alumnos. Muy bien. Los elementos que van a integrar el vocablo jurisdicción va a ser el tema de la notio. ¿Qué entendemos nosotros por notion? Bien, estimados colegas, notion es una parte muy importante de la jurisdicción porque va a dar la potestad al órgano jurisdiccional, porque va a dar la potestad al juez, al magistrado, al ministro de aplicar la ley al caso concreto. ¿Qué significa esto? Pronunciar el derecho, resolver una controversia que las partes le están planteando. Por otra parte, otro elemento que lo va a complementar es el elemento que nosotros vamos a llamar como vocatio. La vocatio es la aptitud que tiene el órgano jurisdiccional para conocer de una pretensión que le presentan las partes. Esta pretensión, esta aptitud de conocer, está vinculada estrechamente con la competencia, porque debemos distinguir, la jurisdicción es una potestad soberana del Estado, mientras que la competencia es una potestad que se le asigna a un determinado órgano. En este sentido, señalamos que todo juez tiene jurisdicción, pero puede ser que este juez no tenga competencia para conocer de una controversia. Muy bien, entonces este es otro elemento fundamental que va a integrar nuestro concepto. Por otra parte, también entendemos el elemento de la coertio. La coertio es una potestad que tiene el órgano jurisdiccional para dictar medidas cautelares. Estas medidas tienen por objeto garantizar el desarrollo del proceso, asimismo su ejecutabilidad. Otro punto importante es la juditio. La juditio es esa potestad que da el Estado para que con fuerza vinculante el órgano jurisdiccional dicte una sentencia, resuelva la litis, pronuncie el derecho. Esta sentencia tiene por objeto que es vinculante y de cumplimiento obligatorio para las partes. Continuando con esta exposición, nosotros hablamos del elemento de la executio. La executio es esa potestad que va a tener el órgano jurisdiccional una vez que haya dictado una sentencia y esta sentencia haya quedado firme para ejecutar dicha resolución. Entonces, estimados abogados, estos elementos son fundamentales que nosotros los comprendamos para el desarrollo de nuestra actividad profesional. Bien, muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con otro elemento fundamental que es la competencia. Como ya mencionamos con antelación, la competencia va a ser esa potestad, esa actitud jurídica o esa atribución que se le va a encomendar a determinados y ciertos órganos especiales del Estado. Esto es una distinción muy en particular porque ya mencionamos con antelación que todos los jueces tienen jurisdicción, pero puede que lo que no tenga sea una competencia. Al final de cuentas, tanto jurisdicción como competencia se relacionan en el tema de que en ambos supuestos se le confiere esta potestad para resolver controversias con fuerza vinculante, es decir, controversias que van a resolverse en un sentido de obligatoriedad. Bien, entonces estos son elementos que son importantes que nosotros lo tomemos en consideración. Muy bien, vamos a continuar entonces con este tema, estimados abogados. Muy bien. Continuando con ello, nosotros tenemos que distinguir la competencia en un sentido estricto y la competencia en un sentido amplio. La competencia en un sentido amplio ya la mencionamos con antelación como esa atribución jurídica que se le otorga a ciertos y especiales órganos del Estado para que con fuerza vinculante se dirima una controversia. Pero bueno,
Ya en un sentido estricto, tenemos que hacer una clasificación muy en particular para que nosotros comprendamos los elementos que van a integrar este concepto. Algunos criterios determinadores que vamos a mencionar un poco más adelante es el tema de la materia, es el tema del territorio, es el tema del grado y es el tema de la cuantía. Por otra parte, en cuanto a los criterios afinadores, nosotros vamos a mencionar el tema de la prevención. Eso consiste que si nuestra demanda, si nuestra petición, si nuestra promoción no cumple los requisitos que marcan las normas de la materia, entonces el órgano jurisdiccional va a prevenir que hagamos esa clase y de esta manera podamos subsanar nuestra petición, nuestra solicitud. Pero bueno, otro elemento muy claro, evitar la prolongación en los tribunales para evitar que exista un tema, conflicto de interés, un tema corrupción, que hablamos de alguna manera hablar de que la competencia titular se va a destinar de conformidad con el turno, de conformidad con esa distribución vamos a hablar de algo que se van a presentar frente a los tribunales. Otro importante es la competencia titular, la cual vamos a hablar de los impedimentos, las excusas y las acusaciones. Cuando nosotros hablamos de los impedimentos en particular, tenemos todas las los impedimentos se refieren a la potestad que tiene el órgano jurisdiccional para conocer de una determinada litis. Y las leyes procesales marcan algunos supuestos bajo los cuales los órganos jurisdiccionales no deberán conocer una controversia que se les plantea. En ejemplo, mencionamos solamente algunos. Por ejemplo, si tiene una relación de amistad, si tiene una relación de enemistad con algunas de las partes, si tiene una relación de parentesco ascendente, descendente, colateral hasta el tercer grado, pues de alguna manera existe un conflicto de intereses. Si fue asesor, si fue abogado de algunos de los intervinientes, entonces también existe un conflicto de intereses. Si tiene un interés en particular con el negocio que está conociendo, entonces también existe un conflicto de intereses. En esos impedimentos tenemos dos puntos fundamentales que señalar nosotros. Las excusas, que van a consistir en que el propio órgano jurisdiccional de oficio, conociendo algunos de estos elementos que hemos señalado con antelación, va a declinar su competencia para que un órgano jurisdiccional que no tenga conflicto de intereses pueda conocerla. Pero por otra parte, si el órgano jurisdiccional no lo realiza de oficio, entonces vamos a estar atenidos al tema de la recusación, en la cual las partes vamos a presentar esta litis en contra del órgano jurisdiccional para que éste deje de conocer la controversia por tener una causal, por tener un impedimento para conocerla. Muy bien. Entonces, estos son temas fundamentales que nosotros tenemos que ir desarrollando, estimados abogados. Muy bien. Continuando con este tema, nosotros tenemos que señalar que los factores que determinan la competencia son la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Vamos a empezar a desarrollarlos, estimados abogados, para que quede muy, muy claro. Empezamos con el primero. Cuando nosotros hablamos de la materia, tenemos que definir qué es la naturaleza jurídica del negocio que se está conociendo. En este sentido, hablamos de una cierta especialidad. Mencionamos algunas materias como pueden ser la materia civil, la materia mercantil, la materia laboral, la materia penal, la materia constitucional, etcétera. Por otra parte, la cuantía tiene que ver con el valor jurídico o económico de lo que nosotros estamos pugnando, de lo que nosotros estamos litigando, de lo que nosotros estamos llevando ante los tribunales. Otro punto fundamental tiene que ver con el grado. El grado se refiere a la instancia o grado jurisdiccional que se atiende en relación a un tema de jerarquía. Debo explicar esto con un ejemplo para que quede muy claro y que no se preste a un tema de confusión, estimados abogados. Muy bien. Vamos a poner un pequeño pizarrón para empezar a desarrollar esto. Imagínense que estamos nosotros llevando una controversia. Entonces presentamos nuestra demanda ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional va desarrollando todo el proceso hasta que lleguemos a la parte de la sentencia.
Muy bien. Si nosotros no estamos conformes con la resolución que ha dictado el órgano jurisdiccional, podemos recurrir a su superior jerárquico, es decir, a través del recurso de apelación, para que su superior jerárquico, que en este caso va a ser la sala, pues confirme, modifique o revoque la resolución que nosotros estamos recurriendo. En este sentido, señalaríamos que el juez que conoce en primer lugar de la causa sería en primer grado y el superior jerárquico del órgano jurisdiccional que conoció la controversia sería en segundo grado. Muy bien. Bien, estos temas es importante que ustedes los conozcan y que por favor entiendan cómo se va desarrollando el contenido, estimados abogados. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra exposición. Bien, por otra parte tenemos otro punto fundamental que determina la competencia, como es el territorio. El territorio es el lugar físico, el territorio es el lugar geográfico donde se encuentran los sujetos y que de alguna manera va a determinar la competencia del órgano jurisdiccional. En este sentido, nosotros tenemos que tomar en consideración que nosotros, al ser una república federal, entonces tenemos tres tipos de autoridades o tres tipos de niveles de gobierno. Hablamos de federal, del estatal y del municipal. Y en ese sentido, estimados abogados, es muy importante que nosotros definamos las competencias de los órganos jurisdiccionales en estos tres niveles de gobierno para determinar el tema del territorio. Pongamos un ejemplo para que quede muy claro, estimados abogados. Bien, si este sujeto que voy a mencionar aquí comete un delito que se encuentra contemplado en el Código Penal Federal, de alguna manera el órgano que va a conocer, en este caso en primer lugar de la investigación, será el Ministerio Público de la Federación para que posteriormente se judicialice la investigación ante un juez de distrito en materia penal, que será el órgano jurisdiccional competente para conocer de esta controversia que le estamos planteando. Muy bien. Ok. Bien. Una vez que ya hemos definido algunos factores que integran la competencia, es importante que nosotros continuemos con el desarrollo de otro tema que es fundamental. En este caso vamos a referir nosotros a los conceptos referentes a proceso y procedimiento. Bien, estimados abogados, cuando nosotros hablamos de proceso, debemos de destacar en particular los siguientes puntos que a continuación vamos a marcar. El proceso es un conjunto de actos jurídicos. Cuando hablamos del conjunto, hablamos de la suma, de la totalidad de actos jurídicos que se desarrollan durante una secuela procesal. Por otra parte, este proceso tiene por objeto resolución de un caso con fuerza vinculante. Por otra parte, cuando nosotros hacemos referencia al procedimiento, hablamos de una serie de actuaciones o diligencias. En este caso, esas series de actuaciones o diligencias son concatenadas, llevan un orden que prescribe el propio legislador y se relacionan una a otra. Es decir, tenemos que ir desarrollando en fases para que éstas se vayan complementando. Y al final de cuentas, al igual que el proceso, tienen una finalidad, la resolución de un conflicto. Muy bien. Vamos a poner un pequeño gráfico que espero les quede muy claro para que nosotros comprendamos la naturaleza del proceso y del procedimiento. Muy bien. Ok, aquí lo vamos a señalar, compañeros. Muy bien. Ok. Si ustedes ven bien este esquema, podrán percatarse que nosotros hacemos referencia, cuando hablamos del proceso, a un todo que va a llevar
como finalidad a la resolución del conflicto, a la resolución de la controversia. Pero, por otra parte, cuando nosotros hablamos del procedimiento, si ustedes se dan cuenta, hablamos de una serie de fases procesales que debe llevar a cabo las partes para dirimir el conflicto. Entonces, reiteramos, cuando nosotros hablamos del proceso, hablamos del todo, hablamos del conjunto de actos jurídicos, pero cuando nosotros hacemos referencia al procedimiento, mencionamos el tema de serie de actuaciones o diligencias que se van desarrollando y que van secuenciales y que van desarrollándose por fases que tienen por finalidad la resolución de la controversia. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra exposición. Muy bien. Una vez que ya hemos desarrollado los conceptos de jurisdicción, competencia, de proceso y procedimiento, nosotros continuamos con el término y el plazo. Muy bien. Vamos a distinguir nosotros que cuando hablamos de el término, vamos a hacer referencia como el tiempo en que se va a llevar a cabo una actuación procesal. Para que esta actuación procesal, para que este acto que realizan las partes tenga eficacia y tenga validez. Por otra parte, el plazo es un espacio de tiempo que se conceden a las partes para probar lo expuesto o negado en un juicio. Quiero que esto quede muy claro, compañeros, cuando nosotros presentemos el siguiente gráfico, en la cual vamos a definir al término como la última oportunidad para poder llevar a una actuación procesal, mientras que el plazo es ese lapso de tiempo que nosotros tenemos para llevar a cabo el acto procesal. Me voy a explicar mejor con el siguiente esquema. Esperemos que del todo sea claro para ustedes, estimados colegas. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos nuestra presentación y vámonos a nuestra gráfica, por favor. Bien, aquí la tenemos, el plazo y el término. Abogados, que quede muy claro. Ya mencionamos nosotros que el término tiene una connotación muy en particular. El término es la posibilidad de llevar a cabo un acto procesal para que éste sea eficaz, para que éste tenga validez. Mientras que cuando hablamos del plazo, nosotros nos referimos a ese espacio de tiempo en la cual nosotros vamos a poder realizar una actuación procesal. Esperemos que esta gráfica pueda complementar el concepto que nosotros queremos hacerles de su conocimiento sobre término y sobre plazo. Muy bien, abogados, muy bien. Ok, continuando con la exposición de nuestro tema, ahora tenemos que destacar otro punto fundamental que es la acción y la excepción procesal. ¿Qué entendemos por acción procesal, estimados abogados? Pues bien, la acción procesal es un poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, ¿vale? Este es un primer contexto que tenemos que tomar en consideración. Todos tenemos la potestad de activar, de excitar al órgano jurisdiccional. En este sentido, esta facultad de acudir al órgano jurisdiccional es para que nosotros le presentemos nuestras pretensiones. Esa pretensión se va a formular a través de una demanda, a través de una denuncia, a través de una querella, a través de una solicitud, en la cual nosotros vamos a pedirle a la autoridad que nos repare el derecho que ha sido vulnerado por otra parte. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la excepción procesal, principalmente nos estamos refiriendo a la parte demandada. La parte demandada presenta este medio de defensa que es de fondo y forma, bajo el cual el demandado opone resistencia a la pretensión presentada por el actor. Por otra parte, esta resistencia tiene como intención destruir la marcha procesal, debilitar la marcha procesal, dejar sin efectos esa acción procesal presentada por el actor. Muy bien. Ok, estimados abogados, entonces estos puntos
Es importante que ustedes vayan tomando referencia de cómo se van a ir desarrollando cada uno de ellos. Muy bien. Continuando con esta breve exposición, ahora nosotros vamos a destacar otros puntos fundamentales como son las partes y los sujetos procesales. Bien, aquí vámonos con este tema. Muy bien. Las partes y los sujetos procesales. Si nosotros hacemos referencia a las partes procesales, tenemos que marcar en particular al actor y al demandado. Y cuando nosotros mencionemos a la parte actora, tenemos que hacer referencia a lo que mencionamos con antelación. El actor es el quien pone en marcha, el quien acude, el quien excita al órgano jurisdiccional para exponer sus pretensiones. Y por otra parte, el demandado es el que opone resistencia, es el que busca destruir la acción procesal presentada por el actor. Por otra parte, cuando nosotros mencionamos a los sujetos procesales, tenemos que mencionar que aunque intervienen durante la secuela procesal, de alguna manera la resolución que se dicte no le causa una afectación a su patrimonio. Bien, en este sentido mencionamos que por lo que respecta a las partes procesales, estos van a legitimar una legitimación ad causa, mientras que los sujetos procesales acreditan una legitimación ad proceso. Bien, estos son puntos que espero que ustedes tomen nota y que les quede muy claro en su formación. Bien, estimados abogados, entonces, una vez que ya hemos mencionado a las partes, tenemos que destacar que los sujetos procesales van a tener la siguiente participación. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la participación que tiene el Ministerio Público en materia penal, debemos destacar que su función es la integración de una carpeta de investigación y la formulación de una imputación a un juez de control para, de alguna manera, tratar de vencer la presunción de inocencia en contra del sujeto por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Por otra parte, los abogados, los que representan a las partes, su asesoría es legal, su intervención es para tratar de cumplir con los objetivos que fijaron con sus clientes y en este caso en particular tengan una sentencia favorable. Otro punto importante respecto a los sujetos procesales son los peritos. Hay que destacar un punto fundamental. Los abogados, los jueces no son todólogos, requieren la asesoría de expertos, requieren la intervención de personas científicas, de personas especializadas, de personas técnicas en determinada rama del conocimiento para que puedan señalar los alcances de las pruebas que las partes están presentando. En este caso, la parte actora puede presentar su perito, la parte demandada también, y si existe un empate en los acuerdos, entonces un perito tercero en discordia resolverá lo conducente. Muy bien. Otro punto importante es la intervención de conformidad con el artículo 21 de nuestra Constitución de la Policía de Investigación durante la fase de investigación en la integración de una cadena, la presentación de una investigación a través de una carpeta y asimismo también como primer respondiente resguardar la escena del delito y asimismo hacer la cadena de custodia correspondiente. Por otra parte, los terceros procesales, aunque se encuentran en la sala, aunque se encuentran en el lugar donde se va desarrollando el juicio, pues de alguna manera no tienen una intervención en particular. Muy bien, ok. De esto vamos a continuar entonces con el siguiente punto, estimados colegas. Bien, permítanme un momento. Ok, aquí está. Ok, otros puntos fundamentales son la función que realiza como tal el tercerista, que en este caso tenemos que marcar que aunque durante el desarrollo de la secuela procesal no tuvo una intervención, sin embargo la resolución que se dicte sí le causa una afectación en particular a su patrimonio. Tenemos de distinguir dos tipos de terceristas: tercería excluyente de dominio y tercería excluyente de preferencia.
Vamos a destacar entonces un poco de una forma más práctica cómo se va desarrollando el tema del tercerista. Muy bien. Ok. Aquí tenemos el desarrollo de una secuela procesal. Vamos a señalar que el sujeto A demanda al sujeto B. Ok. Se lleva toda la secuela procesal, se dicta una sentencia, pero cuando se va a ejecutar la misma, resulta que el sujeto B se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal con C. Como consecuencia, C, aunque no fue parte en el proceso, la resolución que se dicta sí le causa, sin lugar a duda, una controversia, le causa un agravio, le causa una afectación a su patrimonio. En este caso en particular, nosotros hacemos referencia de una tercería excluyente de dominio. Muy bien. Ok. Muy bien. Por otra parte, estimados abogados, tenemos que señalar la función tan importante que realiza el órgano jurisdiccional por conducto del juez para que, por conducto de este juez, pues de alguna manera es quien tiene la fuerza vinculante, es quien tiene la potestad para que se resuelva, para que dicte una sentencia y que resuelva la litis. En este caso, en ese orden de prelación, nosotros tenemos que destacar al juez en el siguiente sentido. El juez es el órgano que se encuentra dentro del juzgado. Es un sujeto unilateral que de alguna manera, unipersonal, perdón, que tiene esa potestad del Estado para que con fuerza vinculante resuelva una litis. Es importante señalar que la litis que resuelva este juez no es una resolución definitiva. Esta sentencia que dicta este juez puede ser revisada por su superior jerárquico. En este caso vamos a remitirnos al superior jerárquico del juez, que sería el magistrado. El magistrado se encuentra en una sala. Normalmente se encuentran conformada por 3 magistrados que van a ser los superiores del juez y que de alguna manera revisarán su resolución a través del recurso de apelación. Por otra parte, tenemos al máximo órgano jurisdiccional integrado por 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los auxiliares que apoyan al juzgador en resolver un conflicto van a ser el secretario que realiza funciones administrativas, el secretario que se encuentra prestando un expediente, un archivista, el secretario que captura la información, el secretario que de alguna manera lleva a cabo el control de las audiencias. Esta es una función fundamental para cualquier órgano jurisdiccional. Por otra parte, tenemos al proyectista, quien auxilia al órgano jurisdiccional en el dictado de las sentencias. Tenemos un secretario de acuerdos que va a estar presente, va a estar atento cómo se va desarrollando la secuela procesal. Por otra parte, tenemos también un secretario conciliador cuya función principal es, de alguna manera, tratar de lograr que las partes lleguen a un acuerdo por mutuo propio para resolver la litis que se le está planteando. Y por último, un secretario actuario, quien va a ser aquel que en aquellos supuestos, en aquellas situaciones que tenga que salir del órgano jurisdiccional para desarrollar una diligencia, tiene una fe pública para salir y llevar a cabo diligencias fuera del órgano jurisdiccional. Muy bien. Entonces, estos son puntos importantísimos, estimados abogados, que nosotros es importante que desarrollemos con prontitud para que comprendamos la naturaleza de esta teoría general del proceso. Otro punto importante es la función que realiza el órgano jurisdiccional y de alguna manera también la importancia que tienen los representantes legales de las partes y la intervención de sujetos que, aunque no sean los directamente involucrados, sí están actuando por conducto de un contrato de mandato en la cual representan a las partes intervinientes, pero también puede ser que se trate de una fuente de las obligaciones, como en el caso de el gestor.
¿Sale? Ya mencionamos la parte formal y ya mencionamos la parte material. La parte material es legitimación ad causam, las partes procesales, mientras que la parte formal sería la legitimación ad processum. En este caso, hablamos en particular de los sujetos procesales. Otro punto importante que tenemos que destacar es de que en esta relación existe una situación o una obligación de carácter procesal. Ellos van a quedar sujetos racionalmente a un proceso. En esta circunstancia, nosotros vamos a destacar que se va a desarrollar un punto fundamental en el siguiente sentido. La parte formal va a tener una capacidad de ejercicio, va a tener una capacidad procesal, lo que va a acreditar es una legitimación ad processum. Mientras que, por otra parte, la parte material tiene una capacidad de goce y tiene una capacidad para ser parte, pero lo que va a acreditar es una legitimación ad causa. ¿Vale? Esto es fundamental, estimados colegas, que ustedes lo conozcan. Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a continuar, colegas. Bien. Algunas clases de juicio. Es importante que distingamos nosotros la naturaleza del juicio. Por eso, en esta breve exposición, nosotros hablaremos de algunos tipos de juicio de acuerdo a su finalidad. Para empezar, hablaremos de conocimiento. Casi todos los juicios son de conocimiento porque le van a hacer van a manifestarle, van a hacerle del conocimiento al órgano jurisdiccional de que existe una controversia y que se le pide su intervención para que con fuerza vinculante la resuelva. Por otra parte, tenemos juicios ejecutivos. Los juicios ejecutivos tenemos que tomar en consideración, estimados abogados, que son juicios que tienen aparejada una ejecución. Y voy a explicarlo en el siguiente esquema a qué me refiero. Muy bien. En un juicio o en un procedimiento de naturaleza ordinaria, tenemos que desarrollar cada una de las partes procesales, de cada una de las fases procesales, desde la demanda hasta la sentencia, para que en ejecución podamos materializar, podamos realizar la medida cautelar del embargo que garantice la suerte principal. Pero bien, en un juicio de naturaleza ejecutiva, aquí tenemos que existe una presunción de veracidad del acto porque se ampara en un título que tiene aparejada una ejecución. ¿Cómo son los títulos de crédito? Cheque, pagaré, letra de cambio, como es un contrato notarial, como es una constancia ante una autoridad correspondiente, para que hablemos entonces de la ejecutabilidad de los documentos. Por otra parte, cuando nosotros hacemos referencia a las medidas cautelares, tenemos que indicar muy en particular que tiene por objeto que una de las partes no se sustraiga de la acción de la justicia. ¿Ok? Por otra parte, que esa parte procesal no interrumpa o no entorpezca el procedimiento. No interrumpa. ¿Ok? Por otra parte, garantizar la ejecutabilidad de la sentencia. Y en el caso de que se cause una afectación a una persona, evitar que se le siga causando una afectación. Muy bien. Ok. Estos son puntos que son muy importantes que ustedes vayan comprendiendo cómo se van desarrollando. Bien. Ok. Muy bien. Otro tipo de juicios vamos a llamar que son por la plenitud o limitación de su conocimiento. ¿A qué me refiero con ellos, estimados colegas? Pues vamos a hablar en particular de los juicios plenarios y los juicios sumarios. En los juicios plenarios, nosotros tenemos que considerar que tenemos que desarrollar todas y cada una de las fases procesales para que podamos dirimir la litis. No podemos llevar un procedimiento expedito, sino hay que agotarlo en su totalidad. Por otra parte, en el sumario hay cierta renuncia de fases procesales, hay cierta renuncia de algunas actuaciones para que el juez
con fuerza vinculante, resuelva de una forma expedita. Por otra parte, valga la redundancia, estimados abogados, si hablamos de la generalidad o especificidad de los litigios que se resuelven, si no tienen una tramitación especial en la norma, los conocemos como juicios ordinarios, mientras que si sigue una tramitación muy en particular y se regula en un capítulo, en un apartado en especial, entonces hablamos de los juicios especiales. Muy bien. Ok, muy bien. Continuamos con esta parte de la exposición, estimados colegas. Bien. Ok. Otro tipo de juicios que nosotros queremos destacar son los juicios que denominamos por la cuantía, por la forma y por su contenido patrimonial. Muy bien. Cuando hablamos de esta naturaleza, entonces hablamos de la cuantía. Cuando hablamos de cuantía, estimados colegas, tenemos que hacer referencia al valor del negocio jurídico. Este es el punto principal que va a determinar si son competentes o no las partes en este tipo de juicio. De mayor cuantía, de menor cuantía o de mínima cuantía. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esto versa principalmente respecto al valor del negocio jurídico que las partes están planteando. Por otra parte, tenemos a los juicios en cuanto a su forma, que se pueden subclasificar en escritos y en juicios de naturaleza oral. No significa que sean 100% escritos ni 100% orales, sino son predominantemente escritos y predominantemente orales, porque va a haber actuaciones en los juicios escritos que se van a desarrollar de forma oral y viceversa. Algunas actuaciones dentro de los procesos orales que se van a desarrollar de forma escrita. Ok. Otro punto importante es el contenido patrimonial del juicio. Si versa sobre una parte del patrimonio, hablamos de juicios singulares. Y si versa sobre la totalidad del patrimonio, en particular, hablamos de los juicios universales. Bien, ok, esperemos que este contenido vaya desarrollándose de forma adecuada para ustedes, estimados colegas. Muy bien. Muy bien. Ok. Bien, abogados, ya habiendo agotado estos puntos en particular, vamos a concluir nuestra exposición hablando de las fases procesales. En general, tenemos que distinguir que hay 6 fases que integran el proceso. En primer lugar, hablaremos de la fase preliminar. Si nosotros hablamos de la fase preliminar, normalmente hablamos de una fase de preparación, una fase que es anterior a juicio, una fase que está conformada por medios preparatorios, por medidas cautelares, por medios provocativos. Por otra parte, tenemos una fase expositiva que de alguna manera con esta inicia la litis, es cuando se presenta la demanda, cuando se va a emplazar a juicio, cuando se contesta la demanda y puede venir la figura de la reconvención. Por otra parte, otro punto importante es la fase probatoria, que son las bases que van a tener las partes para demostrar su verdad legal. Esta fase probatoria se encuentra integrada por un ofrecimiento, por una admisión, por una preparación y por un desahogo. Por otra parte, otro punto importante es el tema de la fase decisoria. La fase decisoria es una fase en la cual el órgano jurisdiccional va a presentar, va a dirimir la litis planteada. En este sentido, hablamos de la sentencia. Otro punto importante es el tema de la fase impugnativa. La fase impugnativa en la cual se puede presentar un recurso para inconformarnos con la resolución del órgano jurisdiccional y puede ser un recurso de apelación, un recurso de revisión y un recurso de queja. Y para concluir, nosotros en este punto vamos a mencionar la fase ejecutiva, que es una fase que se va a presentar para hacer cumplir la resolución que ha dictado el órgano jurisdiccional dentro de su sentencia, dentro de su resolución. ¿Bien? Ok. Muy bien. Vamos desarrollando todo esto, estimados abogados. Ok. Continuamos.
Permítame un momento, ahí voy. Ok. Muy bien, abogados. Ok, ahí va. Muy bien. Vean el siguiente esquema, por favor. Es importante que lo visualicen totalmente. Bien, compañeros, ya mencionamos un poco cómo se va integrando cada una de las fases que hemos mencionado con antelación. Ahora bien, vamos a destacar el siguiente estudio. En primer lugar, ya se hizo mención a la fase preliminar, a una fase anterior a juicio, a una fase en la cual no hemos presentado nuestra demanda, pero hablamos que se desarrollan algunas actuaciones procesales, medios preparatorios a proceso. Si tengo que preparar mi pagaré, si tengo que preparar documentos públicos, documentos privados, si tengo que preparar los documentos que trae aparejado una ejecución, entonces lo voy preparando en esta fase. Es muy importante decir que en esta fase se puede dictar un tema que llamamos las medidas cautelares. Y ya mencionamos que son importantísimas y tienen por objeto garantizar la tramitación de la secuela procesal. Por otra parte, los medios provocativos tienen por finalidad instar al órgano jurisdiccional para su intervención en la resolución de un conflicto que las partes le plantean. Ok, continuando con la segunda fase, una fase expositiva, como ya mencionamos, se va a presentar con el escrito inicial de demanda. Ese escrito inicial de demanda se presenta ante el órgano jurisdiccional competente. Si el órgano jurisdiccional competente considera que la demanda cumple con los requisitos que marca la norma adjetiva, entonces va a dictar un auto admisorio, en la cual señalará la fecha en que se va a verificar la audiencia y solicitará que se emplace a juicio a la parte demandada. La parte demandada tendrá un plazo para la contestación de la demanda. ¿Sale? Si no la contesta, entonces entendemos que la parte demandada se está allanando a las pretensiones de la parte actora. Pero si la parte demandada tiene una pretensión, tiene una solicitud en contra de la parte actora, va a presentar lo que conocemos como la reconvención. Posteriormente a que se presenta esa reconvención, se va a presentar una contestación a la reconvención por parte de la actora. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces hablando ahora rápidamente de la fase probatoria. Bien, en esta etapa probatoria es importante señalar que no porque señalemos los hechos en nuestra demanda o en nuestra contestación y asimismo coloquemos fundamentos de derecho, pues ya el órgano jurisdiccional nos tiene que creer. Acuérdense que tenemos que conformar una adecuada teoría del caso. Una teoría del caso que se va a soportar de elementos fácticos, circunstancias de tiempo, circunstancias de modo, circunstancias de lugar, con elementos jurídicos, fundamento normativo, bajo la cual la parte actora, la parte demandada, de alguna manera justifican su pretensión o justifican sus excepciones. Bien, de esto que estamos comentando, compañeros, es muy importante señalar que se va a complementar todo esto con los elementos probatorios, con las bases documentales, con las bases periciales, con las bases testimoniales que van a soportar la pretensión de las partes o las excepciones que se van a presentar en este juicio en particular. Entonces conocemos nosotros que la etapa probatoria se encuentra conformada en primer lugar por una etapa o una fase, por un ofrecimiento de pruebas, la cual va a ser calificada por el órgano jurisdiccional si la admite o no. Muy bien, entonces empezamos con el ofrecimiento. Si cumple con los requisitos, si se ofrece en tiempo y en forma, y si tiene relación con la litis, pues evidentemente se va a dictar la admisión de la prueba. Bien, una vez que se dicta la admisión, se prepara la prueba para llegar a su fase de desahogo. Y respecto a esto, le demos un alcance, le demos un valor probatorio a esta actuación procesal. Continuando con esta exposición, nosotros señalamos que también en la fase como que conocemos como decisoria, pues es una fase en la cual el órgano jurisdiccional
va a pronunciar, va a dictar una litis. En ese sentido, mencionamos la sentencia. La sentencia que resuelve el fondo de la controversia, la sentencia que resuelve sobre la pretensión o las excepciones de las partes, se va a llamar sentencia definitiva. No significa que no sea impugnable, pero sí que está resolviendo el fondo del asunto. Y si resuelve solamente un incidente, si resuelve solamente algún tema de impugnación, entonces hablamos de una sentencia de naturaleza interlocutoria. No está resolviendo el fondo de la litis, solo está resolviendo un incidente que las partes están planteando en este caso en particular. Muy bien, continuando con esta exposición, estimados colegas, vamos a mencionar el tema de la etapa o la fase impugnativa en la cual se va a recurrir la resolución que ha dictando el órgano jurisdiccional. Y en este caso hablamos de tres tipos de recursos. La apelación, que va a ser ante el superior jerárquico del órgano jurisdiccional, para que en esta apelación, pues ya sea que se confirme, se modifique o se revoque la resolución que estamos impugnando. Por otra parte, en la revisión, le damos la oportunidad al órgano jurisdiccional que emitió un acto que estamos impugnando, pues que reasuma jurisdicción y que vuelva a pronunciarse sobre este caso en particular. Y por último, la queja, mencionamos que no resuelve el fondo de la controversia, solamente está resolviendo una parte del desarrollo procesal. Continuando con esto, y ya para llegar a la conclusión del desarrollo temático de esta asignatura que hemos venido comentando, llegamos a la parte de ejecución, la parte de materialización, que se presenta una vez que ya ha sido dictada la sentencia y esta sentencia ha sido declarada firme. Es decir, ya no existe ningún recurso ordinario que nosotros podamos impugnar y asimismo inclusive ya posiblemente agotamos la vía del amparo y la sentencia se ha confirmado. Entonces lo que nos queda, compañeros, es hacer cumplir esa resolución del órgano jurisdiccional. Muy bien. Ok, muy bien. Pues bien, estimados colegas, esperamos que los puntos que hemos analizado en esta sesión pues sean de gran importancia para ustedes y que de alguna manera este conocimiento no se convierta en un conocimiento solamente teórico, sino un conocimiento práctico que les va a ayudar a cada uno de nuestros alumnos a entender mejor cómo se va desarrollando esta asignatura, cómo se va desarrollando el proceso, porque una parte fundamental cuando nosotros hacemos referencia a los medios alternos de solución de controversia es conocer cómo funciona, cómo se integra el proceso. Bien, estimados amigos, entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que nosotros estudiamos a continuación. En primer lugar, nosotros hicimos referencia a los conceptos fundamentales que integran la teoría general de proceso. En primer lugar, hablamos de la jurisdicción como esa facultad soberana que da el Estado para dirimir con fuerza vinculante una controversia. Después de todo ello, también hablamos de la competencia como una atribución jurídica que se le otorga a ciertos y especiales órganos del Estado para que con fuerza vinculante diriman una controversia. Otro punto importante que nosotros desarrollamos en esta breve exposición es el tema de la competencia y sus criterios determinadores y afinadores en particular, y asimismo hablamos de los impedimentos, de las excusas y las recusaciones. Cuando hablamos de estos elementos que van a definir estos criterios determinadores que hablan sobre la competencia, hablamos de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Si nosotros hablamos de materia, tenemos que hacer referencia a un tema de especialización, materia civil, materia mercantil, materia laboral, materia constitucional. Y si hablamos de cuantía, hacemos referencia al valor del negocio jurídico. Continuando con esto, cuando hablamos del grado, hablamos del órgano jurisdiccional que interviene y de su superior jerárquico. Y por otra parte, hablamos del territorio como el elemento geográfico para definir la competencia del órgano jurisdiccional.
Otro punto importante que nosotros debatimos es la diferencia que existe entre proceso y procedimiento, hablando del proceso como un conjunto de actos jurídicos que en su totalidad tienen por objeto resolver una litis, mientras que el procedimiento es una serie de actuaciones procesales que se van llevando de forma simultánea, de forma, de forma ordenada, para que con fuerza vinculante también, como en el caso del proceso, se resuelva una controversia. Ok. También otro punto importante que nosotros estudiamos en esta sesión es el tema del término, que es el tiempo en el cual una actuación procesal debe llevarse a cabo para que sea eficaz y para que sea válida. Y el plazo, que es un tiempo que se concede a las partes para el desarrollo de una determinada actuación procesal. Muy bien. Otro punto importante es la acción, que es un poder jurídico que tiene el demandado para exponer sus pretensiones al juez. Y por otra parte, la excepción, que es una potestad que tiene el demandado para oponerse a la demanda presentada por el actor. Y también, asimismo, estimados abogados, hablamos de los sujetos y las partes procesales. Hablamos que las partes procesales acreditan una legitimación ad causam, mientras que los sujetos procesales van a acreditar una legitimación ad proceso. Esto para que quede muy, muy claro y contundente, estimados abogados, para concluir en este punto con otro punto fundamental, que son las clases de juicio, en la cual hablamos de distintas clases como son los de conocimiento, los ejecutivos, los cautelares, los plenarios, los sumarios, los ordinarios, los especiales, los de cuantía, los procedimientos escritos, los procedimientos orales, los procedimientos singulares y los procedimientos, pues de alguna manera que mencionamos, especiales. Otro punto importantísimo, compañeros, es las fases procesales que integran el proceso, y mencionamos que son la fase preliminar, la fase positiva, la fase probatoria, la fase decisoria, la fase impugnativa y la fase ejecutiva. Estimados abogados, les agradezco muchísimo el tiempo que ustedes dedicaron para revisar este material. Les voy a compartir un material en su plataforma Blackboard para que ustedes vayan revisando todo este contenido que hemos expuesto con todo cariño para ustedes. Estimados abogados, muchísimas gracias por la atención que ustedes brindaron a lo largo de este video.